Buenas tardes, mi nombre es Antonio Cárdenas, soy médico pediatra, neurólogo infantil. Hoy les voy a hablar sobre lo que es trastorno de la migración neuroblástica y algunas malformaciones cerebrales. Esto es muy importante conocer porque se presenta mucho en la actividad médica diaria. ¿Algunos de ustedes han escuchado sobre este tema? ¿Tienen algún comentario? No, ¿Ah? no. No recuerdan nada de anatomía. Es muy importante tener conceptos sobre anatomía ¿Eso y es biología? fisiología. Y embriología también, muy acertada su intervención. Bueno, entre las malformaciones tenemos que recordar lo que es la embriología, cuando se forma a nivel embriológico lo que es las vesículas cerebrales. Tenemos lo que es la formación de los hemisferios cerebrales, el mesencéfalo, el romboencéfalo y el mielencéfalo y parte de la fisura pontina. Entre las malformaciones más importantes que voy a mencionar, la voy a dar de una manera muy rápida. Tenemos la malformación de Arnold-Chiari, que consiste en un descenso en el canal a nivel del occipucio, el canal y la comunicación del cráneo con el canal medular es muy amplio y tiende a descender, ¿verdad?, lo que es tronco y cerebelo, y comprime lo que es la amígdala cerebelosa. Está relacionada con otros efectos como la polimicrogiria, heterotopía y algunos síndromes genéticos. Aquí podemos observar cómo desciende, ¿verdad?, el cerebelo a nivel del occipucio. Se puede pasar una línea imaginaria cuando tenemos estudios de imagen que va del occipucio hacia el velo del paladar. Podemos ver cómo desciende, si pasamos esta línea imaginaria, cómo desciende parte del cerebelo y del tronco. Está relacionada con otras malformaciones como es el canal medular, ¿verdad?, bifurcado, o lo que llaman siringomelia. Podemos ver la médula y la bifurcación. Generalmente esto es tejido fibroso, atrófico, sin ninguna funcionalidad. Tenemos otro de los síndromes que es el de Dandy-Walker, que es conocido también porque consiste en malformación del cuarto ventrículo y del cerebelo con hipoplasia cerebelosa. Se puede observar en estos cortes de tomografía la hipoplasia del cerebelo a nivel de la fosa posterior. En este corte sagital podemos ver cómo está el cerebelo de un tamaño pequeño. Dime. ¿Qué significa la hipoplasia? Hipoplasia es que no se ha formado completamente. Ah. O sea, hay resto de tejido, pero no se forma completamente, a diferencia de lo que es aplasia o la displasia, que es formación de tejido, pero con otras características celulares. Aquí se puede observar cómo está en fosa posterior, ¿verdad?, con hipoplasia del cerebelo, y se relaciona con otras alteraciones, otras malformaciones a nivel cerebral. En esta se puede observar que no se formó el cuerpo calloso con atrofia de vérnix. O entre las otras malformaciones tenemos lo que es la cranioraquisquisis. Como su nombre lo indica, pues es una apertura del cráneo con el raquis, que va desde el nivel de la parte más anterior y cubre todo lo que es la región posterior de la espalda, y se debe a un defecto en el cierre del poro anterior. También tenemos la anencefalia, que es lo que significa es sin encéfalo. Es una malformación congénita que consiste en la ausencia de ambos hemisferios cerebrales. Está relacionada con otras malformaciones. Pues aquí podemos observar fetos anencefálicos con la apertura craneana y generalmente pues no existe tejido cerebral. Es incompatible con la vida, ¿no? Es incompatible con la vida y si no hay cerebelo, pueden durar, del periodo neonatal, pueden durar varios días, ya que tienen tronco encefálico y conserva su actividad neurovegetativa. Entre las otras malformaciones tenemos los encefaloceles, que son salida, ¿verdad?, de tejido a través de una apertura no natural. Tenemos aquí en esta figura una encefalocelia occipital, donde hay
salida de material de encéfalo a través del occipital. Acá se puede observar en la región posterior, todo esto tiene contenido de líquido y contiene tejido cerebral sin función. En esta tomografía se puede observar cómo está pérdida de la continuidad del cráneo. Entre los otros tenemos aquí un encefalocele occipital parecido al anterior, pero ya esta es imágenes de resonancia, corte sagital. Tenemos encefaloceles en la parte anterior que son más difícil diagnóstico porque hay salida a través de un orificio interno. Encefaloceles parietales. Entre los defectos de la segmentación y la diferenciación tenemos la holoprosencefalia, que no hay separación del encéfalo de los dos hemisferios. Este puede ser lobar, alobar. Se observa acá, tenemos el cerebelo, un solo lóbulo, hubo la segmentación. Tenemos la ciclopía, que consiste en un solo ojo. Podemos observar estos fetos con ciclopía. La ciclopía se ve con nariz tubular. Ese es cuando es la cebocefalia. Y tiene un solo orificio. Observamos fetos con ciclopía. Luego la cebocefalia que le había mencionado anteriormente, como tú decías, hay un solo orificio a nivel de la fosa nasal. La genesia premaxilar, que es hipotelorismo, nariz achatada, no hay una formación del maxilar. Tenemos la holoprosencefalia semilobular, que la podemos observar que se forma un cierto tabique y da la impresión de que tuviera dos lóbulos. Acá observamos la segmentación, que no es completa. Tenemos la holoprosencefalia alobular, donde no hay un lóbulo formado, no se ve diferenciación de los hemisferios. En este corte de resonancia podemos ver una sola corteza y está asociada a otras malformaciones. Entre los efectos de la migración neuronal tenemos los trastornos de la migración neuronal, la megaloencefalia, que consiste en que un hemisferio es más grande que el otro. En este caso, el hemisferio izquierdo, lo que es en resonancia izquierdo es derecho y lo que es derecho es izquierdo, es mucho más grande con respecto al derecho. Tenemos la microcefalia, que es, como su nombre lo indica, cráneo menor, 3 desviaciones estándar de la norma. Entre otros trastornos de la migración neuronal tenemos la esquizencefalia. La esquizencefalia puede ser el labio abierto, el labio cerrado. Aquí tenemos la esquizencefalia del labio abierto, que se comunica la parte externa con el interior, con los ventrículos. Aquí se observa en este corte sagital. La esquizencefalia al labio abierto, que había mencionado anteriormente, en un corte de neuroimagen axial. Aquí hay otro ejemplo de labio abierto, este es el labio cerrado. La diferencia es que no hay comunicación entre los ventrículos y el exterior. Está asociado a otras malformaciones como la polimicrogiria, la paquigiria, la lisencefalia, la liquencefalia del labio abierto. Tenemos la porencefalia, que son malformaciones con cavidades abiertas, ¿verdad? Se observa, aquí se puede ver un quiste proencefálico, a diferencia de la esquizencefalia, tú ves pared quística alrededor del quiste con tejido fibroso, tejido sin función. Aquí observamos este quiste proencefálico y en este corte axial de tomografía. La lisencefalia, que consiste en circunvoluciones liso, circunvoluciones grandes. Esto puede estar relacionado con la paquigiria. Observen el aspecto del liso a nivel de los hemisferios cerebrales. En este corte anatómico se observa un tejido cerebral totalmente liso. La macrogiria, que consiste en ensanchamiento de las mismas, o sea, son circunvoluciones grandes. Pueden observar cómo el tamaño de cada circunvolución.
observen el tamaño. Otra de las malformaciones que tenemos son las heterotopías. Esta puede ser interna, externa, si pueden observar, ¿verdad? Son núcleos de sustancia gris que no migran en estos cortes. Observen los núcleos de sustancia gris. Más cortes de sustancia gris que no ha migrado a la corteza. La polimicrogiria, que como su nombre lo indica, son muchas circunvoluciones, son con respecto a la normalidad, parecen más, impresionan, más arrullado del cerebro. Tenemos la genesia de cuerpo calloso, que lo menciona el síndrome de Dandy-Walker. La hipoplasia del cuerpo calloso, que no es una formación del cuerpo como tal, se forma pero en muy poca proporción. Y tenemos las formaciones del cerebelo, que fueron mencionadas con el síndrome de Dandy-Walker. Tenemos cerebelo hipoplásico. Acá se observa que no hay veno informado. Tenemos los quistes aranoideos. Ay, pero este, ¿sabe qué? Tenemos la hidrocefalia. Ay, no, ya. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que es las principales malformaciones cerebrales. De todas esas, ¿cuál es la más frecuente? La más frecuente por hipoxia, por anoxia, son los quistes porencefálicos, que como tal no son malformaciones como tal, sino que se dan isquemia de tejido. Y entre una de las que se ve con mayor frecuencia son la lisencefalia, la macrogiria, la polimicrogiria. Específicamente la lisencefalia, ¿en qué semana? O sea, ¿a partir de qué semana se empieza a formar la lisencefalia o no se forma la lisencefalia? La lisencefalia se da antes de la 8ª semana, ¿verdad? La formación del cerebro ocurre en las primeras 8 semanas y se debe a un defecto de que no migra la neurona. Sin embargo, las circunvoluciones como tal, incluso hay trabajos que refieren que se forman después del nacimiento, se siguen formando las circunvoluciones como tal. Cuando hay un defecto, no hay una formación de estas circunvoluciones, que queda como aspecto liso del cerebro, es que se denomina lisencefalia. Doctor, ¿hay alguna de las patologías tiene más que ver con órganos fosforados o es indiferente? Hay muchos estudios, pero no son concluyentes. Se ha visto que mucho más frecuentes son las de agricultura, donde no hay unas buenas medidas de higiene en cuanto a los agricultores, que fumigan, van al campo, se devuelve y llegan todos impregnados de veneno a la casa y no tienen esa cultura de lavarse, bañarse antes de llegar a la casa y estar en contacto con su familia. ¿Pero hay alguna que sea más frecuente en estos casos? Generalmente lo que se ha visto más frecuente son los de trastornos raquimedulares. ¿Pregunta? Bueno, esto es todo por hoy. Para la próxima clase tienen la tarea de investigar lo que es los trastornos raquimedulares, que vamos a continuar hablando sobre las malformaciones cerebrales y del raquis. Gracias.